cascada de la coagulación. Entonces se activa la cascada de la coagulación cuando ese trombo blanco plaquetario ya no es suficiente. Y entonces se va a generar toda una reacción en cadena en el cual los factores de la coagulación se empiezan a activar y finalmente ese trombo blanco va a cambiar de configuración porque se le va a agregar la cascada de la coagulación. Se va a producir la cascada de la coagulación, donde entran los factores de la coagulación. Entonces, en un primer momento, las plaquetas se adosan, se adhieren, se agregan, formando un trombo blanco. Sobre ese trombo blanco, si no es lo suficiente para reparar el daño, pues llamamos a la cascada de la coagulación para poder completar el proceso. Y ese trombo blanco se va a transformar en un trombo rojo. Trombo blanco plaquetario, trombo rojo, cascada de coagulación. ¿Estamos? El trombo primero es blanco, plaquetario, pero si es necesario llamar a la cascada de la coagulación, este complementa a este trombo blanco, se le agrega la cascada de coagulación y se transforma en un trombo rojo. Muy bien, una vez que se ha formado el trombo rojo, el siguiente paso es que el trombo se retrae, lo que se llama retracción del coágulo. El coágulo se tiende a retrasar, a retraer y se pone cada vez más sólido. Y una vez que ya se formó este coágulo retraído, finalmente puede ser eliminado, retirado ya una vez que haya producido la reparación del vaso. Una vez que ya el vaso se ha reparado, prácticamente ese trombo retraído finalmente es eliminado. Entonces, así es como se produce todo el proceso de la hemostasia, en donde participa inicialmente las plaquetas en forma primordial. Ahora, una plaqueta tiene elementos bien importantes. En primer lugar, lo que va a tener es una membrana plaquetaria. ¿Por qué es importante esa membrana plaquetaria? Porque le va a permitir adosarse sobre una superficie. Se adosa, se fija sobre una superficie, y eso es necesario de que haya una membrana plaquetaria con ciertas características. Recuerden que hasta ese momento en que la plaqueta se adosa, la plaqueta todavía no se ha activado. Es la plaqueta que está circulando por la sangre y que cuando hay un daño, ahí se adosa. Entonces, en su membrana, que es una doble capa de fosfolípidos, van a haber ciertas sustancias, como el factor 3 plaquetario, o ciertas glicoproteínas que le permiten como receptor, como puntos de anclaje, ¿estamos? A esa plaqueta que todavía está circulando normalmente en la sangre. En su estructura, en su membrana celular, vamos a tener glicoproteínas. Esas glicoproteínas, ¿de qué les sirven? Le sirven como elementos de recepción, sirven como si fuera el receptor, el punto de anclaje. Eso es una función muy primordial que tienen las glicoproteínas en la membrana celular. Después, en el interior de esta plaqueta, lo que vamos a tener es todo un sistema contráctil, porque la plaqueta, que es una estructura, un disco, se va a retraer y va a tener que formar pseudópodos, cambia totalmente su estructura, y eso es porque en el interior de la plaqueta hay una serie de microfilamentos y de microtúbulos que pueden hacer que la plaqueta se retraiga, se contrae. La plaqueta se empieza a contraer y cambia de forma. Otro elemento importante es que dentro de estas plaquetas hay todo un sistema canalicular, por donde el calcio se va a mover. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros necesitamos el calcio para la contracción, por ejemplo, del músculo. Bueno, en el caso de la plaqueta, ¿para qué necesitamos el calcio? Para que la plaqueta se contraiga, para que la plaqueta se pueda retraer, para que cambie de forma, para que se active. Entonces, es muy importante este sistema canalicular, porque a través de él está el calcio. Calcio que es necesario para que esa plaqueta, gracias hacia ese sistema contráctil que tiene, la plaqueta se retrae, cambia de forma. Entonces ya tenemos estos elementos, la membrana plaquetaria, importante con sus glicoproteínas que funcionan de receptores, el sistema contráctil para que la plaqueta se retraiga y se pueda activar, un sistema canalicular por donde va a ir el calcio, y después en el interior van a haber ciertos gránulos.
que tienen un contenido importante y es lo que va a permitir la función de la plaqueta. Entonces van a ver en el interior gránulos densos, gránulos tipo alfa, cada uno va a cumplir funciones diferentes. Pero son esos gránulos los que se van a liberar y van a permitir que esta plaqueta desarrolle su función. Entonces, esos son los 4 elementos importantes que tenemos. La membrana celular, que es una membrana donde fundamentalmente lo que vamos a tener es que existan a este nivel, entre otras cosas, glicoproteínas que van a funcionar como receptores, mecanismos de anclaje sobre la superficie en donde se va a adosar la plaqueta. El otro elemento importante, los microtúbulos. Los microtúbulos son necesarios para que una plaqueta pueda funcionar, pueda activarse. El sistema tubular y finalmente los diferentes gránulos que van a ver en el interior, que son a través de estos elementos que están almacenados dentro de la plaqueta, que la plaqueta va a desarrollar una determinada función. Son esos los elementos fundamentales. Entonces, en la membrana vamos a tener receptores. Esos receptores son las glicoproteínas. Entonces, esas glicoproteínas son elementos que le van a permitir adosarse sobre determinado tipo de superficie. Si esa superficie es una superficie tromboresistente, es decir, es una superficie endotelial sana, esa superficie endotelial sana no permite que ninguna plaqueta se adose, salvo que el endotelio se dañe. Y cuando el endotelio se daña, deja expuestos ciertos elementos para que finalmente la plaqueta, a través de estos receptores, que son glicoproteínas, se pueda adosar. Otro elemento importante son las proteínas que van a ver y que van a estar almacenadas en estos gránulos. Los gránulos van a contener una serie de mediadores, proteínas, que van a cumplir una función. Y finalmente también van a haber otros elementos como el colágeno o fosfolípidos que están en el interior de la plaqueta. Pues bien, teniendo esto, debemos tener en cuenta que el citoplasma de esta plaqueta está rodeado por un halo que es el gel contráctil. El gel contráctil es precisamente donde hay elementos como la actina y miosina que están en una plaqueta y que van a permitir que esta plaqueta se retraiga siempre y cuando haya presencia de calcio. Nosotros necesitamos el calcio para que se pueda producir la retracción de la plaqueta, para que la plaqueta se active o cambie de forma. Entonces, en el citoplasma, si bien vamos a tener ahí el glucógeno, lo que consideren como elemento energético, hay una parte que es el gel contráctil, que es lo que va a permitir que finalmente esa plaqueta cambie de forma y se active. Pues bien, ¿cuáles son los gránulos que vamos a tener en el interior? Hay diferentes tipos de gránulos. Hay los llamados gránulos alfa. En un 15% se encuentran ellos. Dentro de este 15% de estos gránulos alfa, van a tener un tipo de receptor que está escondido, está guardado, que es el receptor, así se llama, 2B3A. Esos son los nombres que tiene. Hay el 1A, hay el 1B. Bueno, en este caso, este es muy importante, como lo van a ver después. Este es un tipo de receptor que está escondido en el interior de la plaqueta. Es el receptor 2B3A. ¿Por qué es tan importante este receptor? Porque es lo que le permite a una plaqueta unirse a otra. La plaqueta se puede unir una con otra solamente a través de un receptor, y ese receptor es el 2B3A. Hay otros receptores, sí, pero el más importante sigue siendo el 2B3A. Entonces, esto está dentro de los llamados gránulos alfa. Después tenemos los gránulos densos. Ahí lo que vamos a encontrar fundamentalmente el calcio. Y vamos a tener el ADP, el adenosín difosfato. ¿Estamos? Calcio, adenosín difosfato están en estos gránulos densos. Y después, bueno, hay otros gránulos que no son los más importantes, pero que deben recordar. En los gránulos alfa están, entre otras cosas, este receptor 2B3A, y en los densos vamos a tener calcio
y fundamentalmente ADP. ¿No? ¿Por qué les recalco eso? Porque eso es lo que va a permitir finalmente su función de la plaqueta. Entonces, estos gránulos alfa, que se encuentran más o menos en un 15%, aparte de tener este tipo de receptor 2B3A, hay otros elementos que son importantes en el momento de la activación, en el momento de la agregación plaquetaria. ¿Estamos? En cambio, los gránulos densos, fundamentalmente lo que va a llevar es el calcio, y el calcio es necesario para que haya contracción. Si no hay calcio, no va a haber contracción. Entonces, dentro de estos gránulos densos, el ion calcio es fundamental para que se pueda contraer la plaqueta y se pueda activar. Entonces, esto es lo que va a suceder cada vez que un vaso es dañado. Si por algún motivo uno daña el vaso, o cuando uno toma de repente una muestra de sangre con una jeringa, uno entra con una aguja y daña de todos modos al vaso. Bueno, lo que va a suceder cuando se daña, cuando el vaso es agredido, se va a producir un reflejo. Eso es un reflejo nada más. El vaso se cierra, se contrae, trata de cerrarse, se llama una vasoconstricción refleja. Lo primero que sucede cada vez que un vaso es dañado, el vaso lo primero que hace es tratar de cerrarse, se produce una vasoconstricción. Y después las plaquetas van a venir a participar en el fenómeno de la hemostasia. Primero se adhieren, se activan y se agregan, formando lo que se llama un trombo blanco plaquetario. Si este trombo blanco plaquetario no es lo suficiente para reparar el daño, lo que vamos a hacer es activar la cascada de la coagulación. Y esta cascada de la coagulación va a transformar ese trombo blanco en un trombo. ¿Qué trombo era? Trombo rojo. Trombo blanco plaquetario, trombo rojo, cascada de coagulación. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo primero que va a suceder cuando se agrede cualquier vaso sanguíneo es que el vaso se contrae, se produce una vasoconstricción. Eso es un reflejo, es una vasoconstricción que se produce cuando el vaso es agredido. Después lo que va a suceder es que se va a generar el trombo blanco, el trombo plaquetario. Y si ese trombo blanco no es lo suficiente para reparar el daño, tenemos que llamar a la cascada de la coagulación y vamos a generar un trombo rojo. Trombo blanco plaquetario, trombo rojo, cascada de la coagulación. ¿Vamos? Pues bien, entonces eso es lo que va a suceder en este fenómeno de la hemostasia. ¿En qué consiste la hemostasia? Es el conjunto de procesos fisiológicos que se activan o se ponen en marcha para reparar el daño que se produce o por una hemorragia o por una agresión sobre la pared del vaso, y lo que busca es detener el sangrado formando lo que se llama un coágulo o un trombo. Hay cierta diferencia, pero en general lo que vamos a hacer es formar un coágulo o un trombo. ¿Para qué? Para evitar precisamente que se produzca un sangrado. En eso consiste la hemostasia, es un mecanismo de defensa, no es malo. Y en este mecanismo de defensa van a participar en primer lugar las plaquetas, el endotelio y la cascada de coagulación. Son los tres elementos que van a participar inicialmente. Inicialmente, para formar este fenómeno de hemostasia, participan el endotelio, que ha sido agredido, que ha sido dañado, y como respuesta de eso, las plaquetas y la cascada de la coagulación van a ser elementos que van a detener el sangrado a nivel vascular. Entonces, cuando se expone la circulación de la sangre a una superficie trombogénica, lo primero que sucede es que el vaso se contrae, vasoconstricción, eso es un reflejo. Después van a venir las plaquetas. Lo primero que hace la plaqueta es adherirse a la superficie. Después la plaqueta recién, a través de ciertos mecanismos, se activa. Y una vez que se activa, ya puede una plaqueta unirse a otra a través de ¿qué cosa? A través de el receptor 2B3A. Ese es el que le va a servir de unión entre una plaqueta activa y otra. Y de esa manera se puede agregar.
Y si el daño es mayor, pues tenemos que llamar a la cascada de la coagulación. Entonces, así es lo que vamos a tener que ver. Entonces, lo primero que sucede cuando agredimos la pared de un vaso, lo primero que va a suceder es que el vaso se trata de cerrar. Eso se llama vasoconstricción. Ese es un reflejo. Ese es un reflejo. Cada vez que se agrede un vaso, se va a producir vasoconstricción. ¿Quién inicia ese reflejo? El endotelio, pues, que ha sido dañado. Ese endotelio va a producir mediadores químicos por los cuales el vaso se cierra. O trata de cerrarse. Pues, ¿no? Generalmente inicia la vasoconstricción el endotelio produciendo sustancias vasoconstrictoras. Ejemplo, la endotelina. La endotelina es una sustancia vasoconstrictora. ¿No? El tromboxano A2 es otra sustancia constrictora. Entonces, el endotelio, cuando se ve agredido, libera estos factores, estos elementos propios del endotelio, y ese endotelio, al liberar estas sustancias porque ha sido agredido, esas sustancias a nivel de la pared del vaso hacen de que el vaso genere vasoconstricción. Ese es el primer fenómeno. Pues bien, después, ¿qué es lo que va a suceder? Las plaquetas empiezan a adosarse a esa superficie dañada. Recuerden que el endotelio sano no permite que las plaquetas se adhieren. Acá están las plaquetas circulando, están los hematíes circulando, los glóbulos blancos están circulando, pero ojo, el endotelio, mientras esté sano, no permite que ningún elemento forme, ni la plaqueta, ni el glóbulo rojo, ni los glóbulos blancos puedan adosarse. La superficie es una superficie que evita que los elementos formen se adosen. Pero en cambio, cuando el endotelio se ve dañado, cambia su estructura y sí puede permitir que los elementos formen se empiecen a adosar. Entonces, uno de ellos, las plaquetas, por ejemplo, empiezan a adosarse sobre esa superficie. Ojo, lo primero es una superficie dañada. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que vamos a tener es que las plaquetas solamente que están circulando como un disco biconvexo, están circulando, ellos lo único que hacen es ponerse sobre esa superficie dañada. Solamente se adosan sobre esa superficie, por eso se llama adhesión plaquetaria. Pues bien, si bien sucede esa adhesión plaquetaria, esas plaquetas después se van a activar y se van a agregar. Pero por otro lado, si ese trombo que se está formando no es lo suficiente para reparar el daño, tendremos que llamar a la cascada de la coagulación, en donde finalmente lo que vamos a hacer es que un elemento circulante soluble en el plasma, como es el fibrinógeno es una proteína que está circulando por la sangre, es soluble, no se ve porque es soluble. Producto de la cascada de la coagulación, esa proteína soluble llamada fibrinógeno se transforma en una proteína insoluble que se denomina fibrina, y esa fibrina se pone como una malla, sobre el trombo blanco plaquetario, se pone como una malla. Esa malla, ¿qué cosa es lo que va a atrapar? Pues va a atrapar lo que está circulando en la sangre. ¿Y va a atrapar qué cosa? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y también plaquetas. Pero ¿qué es lo que más abunda en la sangre? El glóbulo rojo. Entonces, lo que más vamos a encontrar en esta malla de fibrina, lo que vamos a encontrar fundamentalmente es glóbulos rojos. Y ese trombo blanco plaquetario ahora pasa a llamarse trombo rojo. Trombo blanco plaquetario, trombo rojo, cascada de la coagulación. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces vean ustedes, sobre ese trombo blanco plaquetario se va a activar la cascada de la coagulación, y esa cascada de la coagulación, lo que finalmente va a hacer esa cascada de la coagulación es transformar el fibrinógeno, proteína soluble de la sangre, en una proteína insoluble llamada fibrina.
Y esa fibrina se pone como una malla sobre ese trombo blanco. ¿Y esa malla qué hace? Bueno, atrapa lo que está circulando, glóbulo rojo, blanco y plaqueta, pero lo que más abunda es el glóbulo rojo. Entonces lo que vamos a tener a ese nivel es sencillamente que esa malla de fibrina atrapa fundamentalmente glóbulos rojos y cambia de nombre. Ya no se llama trombo blanco plaquetario, sino pasa a llamarse trombo rojo. Trombo rojo, cascada de coagulación, trombo rojo, la malla de fibrina. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces vean ustedes cómo en esa red de fibrina, en esa malla de fibrina, van a quedar atrapados los elementos formes. Pero el elemento forme que más predomina es el glóbulo rojo. Entonces por eso es que a eso se llama trombo rojo. Pero ¿qué es lo que sustenta a un trombo rojo? El trombo rojo lo que le sustenta es la malla de fibrina. ¿Qué es la fibrina? Pues es una proteína insoluble. Es una proteína insoluble de la sangre. Entonces nosotros tenemos, en primer lugar, un primer fenómeno que es la hemostasia primaria, que consiste en formar un trombo blanco. Entonces, todo ese proceso por el cual se forma el trombo blanco se denomina hemostasia primaria. Pero después viene, si esta hemostasia primaria no es lo suficiente para reparar el daño, el siguiente paso es una hemostasia secundaria, en donde lo que vamos a hacer es activar la cascada de la coagulación. Y entonces vamos a transformar este trombo blanco en un trombo rojo. Y bueno, de esta manera nosotros vamos a formar un trombo. Un trombo que se está formando dentro de un vaso sanguíneo. Ese trombo puede obstruir la circulación de la sangre. ¿Estamos? Ese trombo puede obstruir la circulación de la sangre. Si el trombo crece demasiado, puede funcionar como un tapón y no deja que la sangre avance. Entonces yo tampoco puedo permitir que el trombo crezca mucho. ¿Estamos? Yo no puedo permitir que ese trombo rojo crezca demasiado. Entonces yo tengo la capacidad de controlar que ese trombo rojo no crezca demasiado. Y lo hago a través de un sistema que se denomina sistema fibrinolítico. Sistema fibrinolítico. ¿Qué significa fibrinolítico? Lítico es destrucción. ¿Destrucción de quién? De la fibrina. Si yo destruyo la fibrina, ese trombo rojo no puede seguir creciendo. ¿Estamos? Porque todo el sustento del trombo rojo, ¿quién es? La fibrina. Entonces yo como organismo tengo mi manera de defenderme. Si bien la hemostasia, si bien el trombo blanco y el trombo rojo cumplen su función, porque eso está bien, si ese trombo va a crecer demasiado, me puede tapar una arteria. Y si me tapa una arteria, me puede dar un infarto cerebral, me puede dar un infarto cardíaco. Yo tengo que proteger de que ese trombo que me ayuda no crezca demasiado. ¿Y quién me ayuda para que no crezca demasiado? Un sistema que se llama el sistema fibrinolítico, que lleva su nombre porque lo que hace es evitar que esa malla de fibrina siga creciendo. Si ya vemos que eso es peligroso, pues yo tengo que destruir, que ya no se produzca más fibrina para que la arteria no se vaya a tapar. Entonces, estos son los procesos que tenemos. Si bien hablamos de una hemostasia primaria y secundaria, también tenemos un mecanismo que nos protege para que esta hemostasia no nos pueda ocasionar un daño y nos pueda tapar arterias, y al tapar una arteria la sangre no pasa y me puede dar una isquemia, me puede dar un infarto, producto de que no llega la sangre a un tejido, a un órgano. Entonces, muy importante estos procesos, hemostasia primaria, hemostasia secundaria y el proceso fibrinolítico. Pues bien, el endotelio es una superficie tromboresistente. No permite que se adose ningún elemento forme, incluido las plaquetas, en su superficie. Entonces, este endotelio es eso, una función de protección para que no se formen trombos en su superficie. Sin embargo, por debajo de ese endotelio, por debajo del endotelio, lo que existe es colágeno. Y el colágeno sí es una superficie que ayuda más bien a la formación de trombos. Si bien el endotelio que está tapizando todos los vasos es una superficie tromboresistente,
por debajo del endotelio, lo que se llama el subendotelio, ¿qué es lo que tiene? Tiene colágeno. Y el colágeno es una superficie para que se formen trombos. Más bien favorece los fenómenos de trombosis lo que está debajo del endotelio. Por eso es que si yo tengo un endotelio sano, no voy a poder formar trombos. Pero si mi endotelio lo daño, si rompo el endotelio, lo que queda por debajo es colágeno. Y el colágeno sí que va a permitir que se formen trombos. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, la superficie endotelial de un vaso sanguíneo es así como si fuera una alfombra. Tenemos ahí prácticamente como una alfombra. Sin embargo, en esa alfombra, los elementos formes de la sangre, el glóbulo rojo, estas son las plaquetas, son la representación de las plaquetas, los glóbulos blancos, no se adosan a su superficie. El endotelio es una superficie tromboresistente. No permite que se adose ni el glóbulo rojo ni el blanco, y menos todavía la plaqueta, en condiciones fisiológicas, no en enfermedad, es otra cosa. En condiciones fisiológicas no se van a adosar. Pero miren ustedes cómo en esa superficie, en esa alfombra, producto de una serie de factores, se pueden producir pequeños daños. El hecho solamente de tomar la muestra sanguínea, que uno pues para un análisis de sangre mete una aguja, dañamos el endotelio. ¿Y qué vamos a dejar? Vamos a dejar expuesto lo que está debajo del endotelio. Y debajo del endotelio está el subendotelio, que entre otras cosas, ¿qué es lo que tiene? Colágeno. Y el colágeno, a diferencia de toda la superficie endotelial sana, el colágeno sí más bien favorece la formación de trombos. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que lo que va a suceder es que por diversos factores, la presión alta, el tabaco, la diabetes, nosotros a lo largo de los años empezamos a dañar a nuestro endotelio. Entonces, dependiendo de los estilos de vida, de los factores de riesgo, nosotros podemos dañar a ese endotelio. ¿Estamos? Pues bien, ese endotelio dañado tiene que ser reparado. Y ahí es donde participan los glóbulos blancos, para reparar ese daño. Esa es su finalidad, reparar el daño. Entonces, lo primero que van a hacer las plaquetas es adosarse sobre la superficie. Ellas, que son discos, ¿sí?, biconvexos, avanzan y se van a adosar, se van a acercar hacia esa superficie que ha sido dañada. Ahí se van a adosar. Eso es lo primero que sucede y eso se llama adherencia plaquetal. ¿Y por qué se adhieren? Porque esa plaqueta encuentra en la superficie dañada al colágeno. Acá está el colágeno. En el subendotelio vamos a encontrar colágeno. En esa superficie dañada podemos encontrar el factor von Willebrand. Son dos elementos importantes que empieza a mostrarse porque el endotelio ha sido dañado. Entonces la plaqueta ve al colágeno, encuentra al factor von Willebrand, y lo que sucede es que la plaqueta en su superficie, en su membrana celular, tiene ciertas glicoproteínas que le funcionan como receptor. Y entonces en esa plaqueta, en esa membrana celular, la plaqueta tiene una glicoproteína que se llama 1B. Ese receptor 1B, que se adosa ¿a quién? Al factor von Willebrand. Y también tiene una glicoproteína, tiene un receptor que se llama 1A, que es para adosarse cada vez que encuentre al colágeno. Entonces, una plaqueta que está circulando por la sangre normalmente, en su superficie tiene un receptor 1A y un receptor 1B. Como el endotelio sano no tiene nada de estos elementos, la plaqueta sigue circulando. Pero cuando se produce un daño endotelial, lo que queda expuesto en el subendotelio es precisamente el colágeno y tenemos el factor von Willebrand. Entonces lo que va a suceder con una plaqueta que todavía solamente está circulando es que al reconocer en la superficie dañada, por un lado el colágeno o por otro lado el factor von Willebrand, la plaqueta circulante
en su superficie, en su membrana celular, tiene su receptor 1A, tiene su receptor 1B, y entonces lo que hace la plaqueta es adosarse sobre la superficie dañada, porque esa superficie está exponiendo el colágeno, está exponiendo esta proteína, el factor von Willebrand. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, pues, es que la plaqueta se adosa. Tras la sección de un vaso, las primeras plaquetas que escapan se adhieren a las fibras del colágeno y a la presencia del factor von Willebrand. Eso es lo que va a suceder, eso es lo primero que acontece. Esto es una cuestión muy rápida. Pero ojo, esto es ya un proceso que va a continuar. Ya no puedo dar marcha atrás. Ya empezó el proceso y eso tiene que continuar. El proceso es irreversible. Ya se inició el proceso y eso tiene que seguir avanzando. ¿Qué más vamos a tener? Que poco a poco van a aparecer otros elementos que finalmente van a hacer de que las plaquetas se empiecen a activar. Eso vamos a ver en un momento. Lo primero que tenemos es que las plaquetas se empiezan a adosar sobre una superficie. Una vez que empiece este proceso va a seguir todo el proceso. No se puede dar marcha atrás. Muy bien. Entonces la plaqueta lo primero que hace es adherirse. Una vez que la plaqueta se adhiere, ¿qué debe hacer la plaqueta? El segundo paso era activarse. Entonces la plaqueta lo que tiene que hacer es activarse. Vean cómo de lo que es este disco biconvexo, miren cómo empieza a cambiar de forma, con pseudópodos, cambió de forma. La plaqueta se está activando. ¿Estamos? Entonces, una plaqueta inactiva es este disco. Así es como circula normalmente una plaqueta. Pero comparen con una plaqueta que ya se activó. Miren cómo ha cambiado de forma. Para poder cambiar de forma, tenemos que liberar en el interior calcio. Y a través de todo un sistema interno de la plaqueta se contrae. Y empieza a tener esa forma de pseudópodos, pues, ¿no? Entonces, lo que viene a ser una plaqueta circulante, la forma de un disco, vean cómo cambia totalmente a estas otras formas, totalmente diferentes, producto de una contracción de todo el aparato interno de la plaqueta en presencia de calcio. Entonces ya acá la plaqueta empieza a activarse. Esto sigue, esto no puede detenerse. Una vez que el proceso empieza, esto es irreversible. Entonces lo que va a suceder es que cuando una plaqueta se empieza a activar, esta plaqueta va a empezar a liberar una serie de sustancias. ¿Para qué? Para activar más plaquetas. Esto es toda una cascada. Una plaqueta se empieza a activar y esa plaqueta empieza a liberar sustancias para activar otras plaquetas que están circulando inactivas. Entonces, hay todo un proceso de activación plaquetaria a este nivel. Y entonces, esta plaqueta, que es la de un disco, ¿cuáles son los elementos que hacen que ese disco se empiece a activar? Hay una serie de mediadores. Uno de ellos, muy importante, el colágeno, ¿no? El colágeno que está en el subendotelio hace de que estas plaquetas se empiecen a activar. Después tenemos otro elemento, el tromboxano A2, es otro mediador. El ADP, el adenosín difosfato. Quizás estos son los tres más importantes, hay más. Más adelante van a aprender por qué son estos, fundamentalmente el tromboxano y el ADP, fundamental para entender todo este proceso, porque ahí funcionan los medicamentos. Por eso les recalco, tromboxano A2, ADP. ¿Qué hacen estas sustancias? Hacen que la plaqueta se active, que este disco empiece a cambiar de forma, producto de la presencia de colágeno, producto de la presencia de tromboxano A2 y por la presencia de ADP fundamentalmente. Esos son los tres que deben ustedes tener en cuenta. El colágeno, porque está en el subendotelio, y estos dos mediadores, el tromboxano A2 y el adenosín difosfato, porque más adelante van a ver que ahí es donde funcionan los medicamentos. ¿Estamos? Pues bien, entonces, una vez que la plaqueta, a través de estos estímulos, colágeno, ADP, tromboxano A2, ellos han actuado sobre la plaqueta empieza a activarse.
¿Y en qué consiste la activación de la plaqueta? Pues en primer lugar empieza a secretar esos gránulos que tiene en su interior, empieza a vertir su contenido. Y dentro de esos gránulos está el calcio. Entonces lo primero que va a suceder es que conforme la plaqueta se va activando, lo que va a suceder es que los gránulos en su interior empiezan a ser vertidos en el interior de la plaqueta, primero. Y empezamos a liberar el calcio. ¿Y qué hace ese calcio? Permite que todo el aparato contráctil de la plaqueta empiece a contraerse. Se produce la contracción. Y después lo que va a hacer esta plaqueta conforme se va activando, esta plaqueta empieza a unirse una que está activa con otra plaqueta activa y con otra plaqueta activa, generando los fenómenos de agregación. Pero para eso primero necesito que la plaqueta se active. Conforme la plaqueta va cambiando de forma, conforme la plaqueta se activa, una plaqueta activa se une a otra que tiene que estar activa y así poco a poco se va formando el trombo blanco plaquetario. Entonces vean ustedes cómo de lo que era un disco se va transformando en esta estructura con pseudópodos. Pero para eso yo necesito que en el interior se libere de los gránulos el ion calcio. El calcio se tiene que liberar y la plaqueta cambia de forma. Eso es importante. Pero no solamente tenemos calcio, hemos dicho que hay los gránulos densos, hay gránulos tipo alfa. Pues, ¿qué interesa? Dentro de los gránulos densos, donde está el calcio, también tenemos el ADP. El adenosín difosfato está almacenado en los gránulos densos. Y eso se empieza a vertir en el interior de la plaqueta. Y ese ADP hace que la plaqueta se active cada vez más. ¿Estamos? Y ese gránulo puede vertirse hacia el exterior. Ese ADP puede salir al exterior de la plaqueta y si encuentra otra que está inactiva, le empiezo a activar. ¿Estamos? Entonces, estos gránulos vierten su contenido al interior de la plaqueta, pero también al exterior. Y si yo libero, entre otras cosas, el ADP lo que va a hacer es activar a las plaquetas que están adyacentes y que están de repente circulando. Por eso todo esto es un fenómeno de cascada. Después tenemos los gránulos alfa, que tienen otros mediadores que vamos a ir viendo más adelante. Pero lo importante es que estos gránulos se pueden vertir tanto en su interior como también hacia el exterior. Entonces vean ustedes, una plaqueta conforme se va activando, va a liberar o producir en su interior que ese gránulo expulsa el ADP primero dentro de la plaqueta, pero también hacia afuera. Estamos hacia afuera. Lo mismo pasa con el tromboxano A2, que se produce en el interior de la plaqueta, pero tanto el ADP como el tromboxano A2 pueden salir, y lo hacen, y lo que van a hacer es actuar sobre plaquetas que están circulando inactivas, y producto de estos mediadores vamos a hacer de que las plaquetas circulantes inactivas se empiecen a activar. Entonces, todo esto empieza a generar toda una reacción en cadena y se va a ir formando lo que se llama el trombo blanco plaquetario. Entonces, a este fenómeno por el cual yo voy liberando la plaqueta conforme se va activando, empieza a liberar ADP y el tromboxano A2, y eso va a actuar sobre plaquetas cercanas que están circulando pero que están inactivas. En presencia de ADP y de tromboxano A2, cualquier plaqueta circulante inactiva se va a empezar a activar. Y a ese fenómeno se llama reclutamiento plaquetario. Vamos a empezar a incorporar a más plaquetas que están circulando y las empezamos a activar. Y conforme se van activando, su estructura va cambiando. ¿Estamos? Y conforme ya estas plaquetas están activas, lo que puede suceder una vez que ya están activas es que una plaqueta con otra se pueden unir. ¿Ya eso se llama qué cosa?
agregación plaquetaria. Hasta ahora lo que estamos viendo es la adhesión y la activación plaquetaria. El siguiente paso es cuando tenemos ya las plaquetas activas, estas se pueden unas a otras unir. Y eso se llama agregación plaquetaria. Entonces vean ustedes, estas plaquetas van a generar todo un proceso en cadena. Vamos a ir incorporando, reclutando más plaquetas. Plaquetas que se van a ir activando y van a hacer que poco a poco estas plaquetas ya activas se puedan unir. Pero para unirse tiene que haber un siguiente fenómeno, que lo vamos a ver acá. Conforme esta plaqueta se activa porque hay colágeno, o porque de repente recibí el ADP o recibí el tromboxano de otra plaqueta que estaba activa y que está en la circulación, el tromboxano, el ADP, o el colágeno que está en la superficie dañada, ellos van a hacer que esta plaqueta empiece a activarse. Y para activarse lo que va a hacer, entre otras cosas, es que los gránulos empiecen a liberar sus mediadores. Entre ellos, ¿qué tenemos? El calcio. El calcio es muy importante, participa en varios procesos. Uno de ellos es que permite que el ácido araquidónico se transforme en tromboxano A2. ¿Estamos? O sea, conforme esta plaqueta se va activando en su interior, vamos a liberar una serie de mediadores, entre ellos el calcio. El calcio permite que la plaqueta se contraiga. Perfecto, pero ¿qué más hace el calcio? El calcio permite que el ácido araquidónico se transforme en tromboxano A2. Y este tromboxano A2, si sale a la circulación, ¿qué puede hacer? Activar más plaquetas. Este tromboxano A2 puede salir y actuar sobre otras plaquetas que están inactivas circulando y las empieza a activar. ¿Qué más tenemos acá? Se empieza a liberar el ADP. Y ese ADP que se libera también puede salir al exterior. ¿Y qué va a hacer? Activar otras plaquetas que están circulando. Pero el ADP, en presencia del calcio, ¿qué permite en el interior de ella misma? Que este receptor, el 2B3A, ya los mencionamos, este receptor que está escondido, se exponga. La plaqueta lo tiene escondido a este receptor. Lo tiene bloqueado, lo tiene en su interior. Pero cada vez que la plaqueta se activa, en presencia de calcio, el ADP favorece de que este receptor 2B3A empiece a ser expuesto. Eso es bien importante. Entonces, si bien nosotros vamos a ver que conforme la plaqueta se active, la plaqueta se contrae en presencia del calcio, el calcio hace más cosas. Permite que se genere tromboxano A2, permite que genere ADP. Tanto el tromboxano A2 y el ADP pueden salir a la circulación y van a activar más plaquetas. ¿Estamos? Pero también lo que van a hacer finalmente es la expresión de ese receptor 2B3A, que es muy importante para la siguiente etapa, que es la agregación plaquetaria. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, conforme la plaqueta se va activando, en su interior se puede generar tromboxano A2, ADP, que salen y pueden seguir activando a la misma plaqueta. Pueden seguir activando a la misma plaqueta, o la potencia en que se active más. Pero también lo que pueden hacer estos mediadores es actuar sobre otras plaquetas que están inactivas. Entonces, este tromboxano A2 y ese ADP, entre otras funciones, es actuar sobre ella misma, activándola cada vez más, o sobre otras cercanas, transformando plaquetas inactivas en activas. O sea, todo esto es un fenómeno en cascada. Pero el otro elemento importante de estos mediadores es que se permite finalmente que este receptor, el 2B3A, empiece a ser expuesto en la superficie. Ese es un elemento importante. Entonces vean ustedes que estas plaquetas que están circulando, gracias a la presencia del calcio, pueden transformar el ácido araquidónico en una sustancia que se denomina el tromboxano A2. En presencia de una enzima que se llama la ciclooxigenasa, convertimos el ácido araquidónico en tromboxano A2.
¿Qué hace el tromboxano A2? El tromboxano A2 tiene una doble función. En primer lugar, generar vasoconstricción, que el vaso trate de cerrarse. Número 2, permite la agregación plaquetaria. Permite que una plaqueta con otra se empiecen a agregar. Entonces, vean ustedes que el tromboxano A2 es muy importante. Es producido por las plaquetas gracias a esta enzima, la ciclooxigenasa, que es estimulada cada vez que el calcio se libera. Entonces, este tromboxano A2 primero hace que el vaso trate de cerrarse un poco, vasoconstricción, y favorece la agregación plaquetaria. Si yo uso un medicamento que, por ejemplo, bloquea la ciclooxigenasa, evitaré la agregación plaquetaria. Y eso se llaman antiagregantes plaquetarios. El ejemplo, la aspirina. La aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Bloqueando la ciclooxigenasa. Si yo bloqueo la ciclooxigenasa, ya no tengo tromboxano A2 y ya no habrá agregación plaquetaria. Entonces, ahí ustedes pueden ver la importancia de entender primero la fisiología para después entender cómo entran los medicamentos a funcionar. Pero por otro lado, la plaqueta también genera y produce el adenosín difosfato, el ADP. Bueno, ese ADP, cuando llega a una plaqueta que está circulando, ese ADP lo que va a hacer es activar a esa plaqueta para que libere el calcio en su interior, y por otro lado, entre otras funciones, favorecer el ADP en presencia del calcio, perdón, la exposición del receptor 2B3A. El 2B3A empieza a ser expuesto. ¿Gracias a quién? Al ADP. Entonces vean ustedes, yo tengo varios elementos que pueden hacer que una plaqueta se active. Y el paso final para que una plaqueta termine de activarse es que el receptor 2B3A, este receptor finalmente quede expuesto. Para que una plaqueta se empiece a activar, lo podemos hacer a través de la vía del ácido araquidónico, en presencia de ciclooxigenasa, se transforma en tromboxano A2, y eso ayuda a la agregación plaquetaria. Pero también tenemos el ADP. El ADP también activa a la plaqueta. ¿Por qué les digo eso? Porque los medicamentos actuales actúan a este nivel y actúan a nivel del ADP. Eso ya lo aprenderán después, pero para que entiendan, estos antiagregantes plaquetarios que se usan, pues es un efecto sobre la plaqueta. Pero finalmente, ¿qué vamos a tener? Este receptor 2B3A, que es lo más importante para que una plaqueta se pueda unir a otra. Entonces vean ustedes cómo la plaqueta de lo que era un disco biconvexo, poco a poco, conforme se va activando, va cambiando de forma, va a liberar o expresar su receptor 2B3A a su superficie y va a favorecer el fenómeno de la agregación plaquetaria. Entonces, para que suceda este fenómeno en que una plaqueta está unida a otra en forma sólida, se necesita que haya ¿qué receptor? El 2B3A expuesto. Yo necesito que eso esté en la superficie. ¿Para qué? Para que una plaqueta se pueda unir a otra. Y tengamos esto, el trombo blanco plaquetario. Unas plaquetas con otras, pero no superpuestas. Ellas están agregadas. ¿Agregadas qué significa? Unidas. ¿Y por qué están unidas? A través del receptor 2B3A que ha sido expuesto en su superficie. Entonces, hemos pasado del fenómeno de adhesión, de activación, ahora al fenómeno de la agregación plaquetaria, cuando una plaqueta con otra están totalmente unidas a través de ese receptor expuesto en la superficie de la plaqueta, el 2B3A. Entonces, si tenemos un daño en una superficie endotelial, las plaquetas lo primero que van a hacer es adosarse sobre la superficie y poco a poco ellas se van a empezar a activar, van a empezar a cambiar de forma. Y al cambiar de forma, expresan su receptor 2B3A y ya las plaquetas unas con otras se han empezado a unir, no a adosarse, unirse, están fijamente unas con otras unidas. Entonces, eso es el cambio que ha habido, unidas por la presencia del receptor 2B3A que ha quedado expuesto. Entonces vean ustedes cómo
cambia totalmente la estructura, la forma y la función que está haciendo ya la plaqueta. Acá hay un fenómeno de agregación plaquetaria. Y para que exista agregación plaquetaria, ¿qué necesito? Que el receptor, este es el receptor, acá representado, el receptor 2B3A, quede expuesto, y el que sirve de unión es el fibrinógeno. El fibrinógeno que está circulando en la sangre es el que va a servir de unión entre una plaqueta activa con su receptor 2B3A expuesto y otra plaqueta activa con el receptor 2B3A. O sea, los receptores tienen que quedar expuestos cuando ya la plaqueta está activa, y el que sirve de puente entre una plaqueta activa y otra es el fibrinógeno. Entonces vean ustedes acá en amarillo estaría el fibrinógeno, que está acá, el fibrinógeno, a través del receptor 2B3A de una plaqueta activa con la otra, van a servir de elementos para que el fibrinógeno sirva de anclaje y haga de que una plaqueta con otra ya no la pueda separar. Eso es lo que finalmente sucede en la agregación plaquetaria. Lo que nosotros estamos haciendo a través de diversos mecanismos es finalmente hacer que este receptor 2B3A quede expuesto. Por acá y por acá hay otras plaquetas que están exponiendo su receptor 2B3A. ¿Qué une este receptor 2B3A con este otro de una plaqueta activa? El fibrinógeno. El fibrinógeno es el que va a estar como una malla entre plaqueta activa y otra plaqueta y permite que eso haga que una plaqueta esté totalmente unida a otra. Esos son los receptores 2B3A en presencia de fibrinógeno. Y de esa forma, pues, las plaquetas están unidas. Entonces, vean ustedes, la agregación de las plaquetas genera, pues, un enmarañado. Y es lo que finalmente forma lo que se llama el trombo blanco plaquetario. Ahora, ¿el trombo blanco es un trombo fuerte, duro? No, porque fácilmente puede ser destruido porque son plaquetas. No tiene la solidez de lo que viene a ser un trombo rojo. Es un trombo muy fácil de ser destruido, pero eso es lo que a veces es suficiente para reparar una superficie ligeramente dañada. Pero lo que sucede es que si hay mayor daño tenemos que llamar a la cascada de la coagulación. Pues bien, entonces las plaquetas están circulando sobre un endotelio sano, pero cuando ese endotelio se ve dañado, la superficie subendotelial, donde hay colágeno, donde hay factor von Willebrand, va a hacer que la plaqueta se pueda adherir a esa superficie. Y después esas plaquetas se activan y finalmente se pueden agregar unas con otras. Entonces vean ustedes que inicialmente se forma este trombo blanco plaquetario, o también llamado el tapón plaquetario. En algunos casos eso puede ser suficiente para una pequeña lesión, pero a veces se necesita que esto sea con mayor fuerza. Entonces, un trombo blanco plaquetario se puede, si es necesario, transformar en un trombo rojo, sí, pero para eso necesito la activación de la cascada de la coagulación. Yo voy a necesitar la cascada de la coagulación, que al final lo que va a hacer sobre este trombo blanco es agregarle, ¿qué cosa? Una malla de fibrina. Pero para tener esa malla de fibrina tengo que haber activado toda la cascada de la coagulación. Esa malla de fibrina sobre este trombo blanco va a atrapar, como es una malla, los elementos formen y finalmente va a transformarse en un trombo rojo. Trombo blanco plaquetario, trombo rojo, cascada de coagulación, malla de fibrina. Malla de fibrina. Entonces vean ustedes que todo este proceso que se produce porque el endotelio ha sido lesionado, el trombo blanco, si la lesión es pequeña, ¿puede ser suficiente y que quede todo el proceso ahí? Sí. Pero si el daño es mayor, yo necesito activar la cascada de la coagulación, el cual lo que va a hacer es transformar el fibrinógeno, que es una proteína soluble, en una proteína insoluble, que se va adosando sobre esa superficie, sobre ese trombo blanco. Y va a atrapar los elementos formes de la sangre, pero lo que más abunda son los glóbulos rojos, y por lo tanto cambia ya de nombre ese trombo blanco plaquetario a un trombo rojo con cascada de coagulación con malla de fibrina.
Entonces acá lo que vamos a tener ya es la hemostasia secundaria, donde va a participar estas proteínas que son los factores de coagulación, que ellos unos con otros van a generar una respuesta. Estos son los clásicos 13 factores de la coagulación. Pero si bien se hablan de 13 factores de la coagulación, son 12, porque no hay el número 6. El número 6 era en realidad uno de ellos en otra forma, pero así se les puso el nombre y ya no cambia. Tenemos 13 factores de la coagulación, pero no se olviden que falta el factor 6. Pero no cambia, los nombres no van a cambiar. El factor 1, el más importante, es el fibrinógeno, que es el que se va a activar y va a pasar a ser la fibrina. Otro elemento importante, el factor 2, la protrombina, que es muy importante en todo este proceso. El factor 3 es el que se produce cuando las paredes del vaso se dañan, el factor tisular, el tejido dañado lo produce. Otro elemento importante, el factor 4, que es el calcio. Y después hay otros factores, dentro de ellos el más importante es el factor 8, antihemofílico A, porque después cuando vean enfermedades de la hemofilia, esto es el factor 8 importante. Pero para nosotros los más importantes en este momento van a ser los 4 primeros, porque esos son los que van a participar fundamentalmente en el proceso de la hemostasia, ¿no? Los otros son necesarios que lo conozcan y dentro de ellos el factor 8. Pero nuestro detenimiento va a ser factor 1, 2, 3 y 4. Pues bien, estos factores se producen y son dependientes de la vitamina K, el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Así como la proteína C y S, que lo van a ver un poquito más adelante. Estos factores, el 2, 7, 9 y 10, son dependientes de vitamina K. Estamos. Los factores que son sensibles a la trombina son el factor 5, 8 y 2. Los factores que tienen que ver con el contacto de una superficie, el factor 2, el factor 11, y finalmente tenemos tromboplastina y el calcio. O sea, esto es una manera también de agrupar a todos los factores de la coagulación dependiendo de que estos son producidos en presencia de vitamina K. Los del grupo 2 son sensibles a trombina. Los del grupo 3 tienen que ver con la superficie de contacto y el 4 está en relación a la tromboplastina y al ion calcio. Pues bien, ¿cuáles son los pasos para que se genere finalmente esa malla de fibrina? Hay 3 elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera etapa es la generación de la protrombina. Luego lo que tengo que hacer es que esa protrombina finalmente se transforme en trombina. Yo lo que debo tratar de hacer es que esa protrombina que está en la sangre, que es un factor de la coagulación, finalmente pueda ser activado y se active a trombina. Y el otro paso es generar la malla de fibrina. Entonces son 3 elementos. Yo lo que tengo que hacer es que la protrombina se active y se transforme en trombina. Y finalmente lo que necesito es que aparezca la fibrina. ¿Estamos? Pues bien, entonces veamos cómo se producen estos fenómenos, ¿no? Hay 2 vías por el cual la sangre activa su cascada de la coagulación. Hay lo que se llama la vía intrínseca. O sea, la propia sangre puede generar un fenómeno de coagulación en su interior. Entonces, esta se pone en marcha por factores estrictamente de la sangre. La sangre, bajo cierto mecanismo, él mismo genera que se produzca la activación de la cascada de la coagulación. Lo genera la misma sangre, a eso se llama la vía intrínseca. Pero también hay otra vía extrínseca, y es cuando la sangre está en contacto, por ejemplo, con una superficie que favorece el fenómeno de trombosis. Una cosa es la vía intrínseca propia y la vía extrínseca cuando estamos en contacto con un tejido dañado, con una superficie trombogénica. O sea, hay 2 posibilidades, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Pues ambas vías finalmente llegan a un punto en común, que es transformar o generar este factor 10 que se activa para que finalmente la protrombina se transforme en trombina y la trombina genere la malla de fibrina. Eso vamos a verlo ahora.
Entonces, esta es la vía extrínseca. La vía extrínseca. Cuando la sangre en contacto con una superficie trombogénica, esta superficie trombogénica va a producir un factor tisular. ¿Estamos? Esa superficie trombogénica genera un factor tisular. ¿Estamos? El factor tisular, ¿qué factor era? El 13. Entonces se genera este factor tisular y empieza a generar una reacción para que el factor 10 se active. O sea, la vía extrínseca hace eso, que el factor 10 se active al 10 activado. En cambio, la vía intrínseca empieza en la misma sangre. La misma sangre, a través de ciertos mecanismos, puede activar su proceso de coagulación. Y empieza con el factor 12. El 12 pasa a ser 12 activo. El 12 activo hace que el 11 se vuelva activo. El 11 hace que el 9 se active. Y este factor 9 activado finalmente hace que el 10 pase a ser activo en presencia del factor 8. Es una cascada, una reacción. Al final, tanto la vía intrínseca o la vía extrínseca, lo que tienen que hacer es, ¿qué cosa? Transformar el factor 10 en 10 activo. Este lo hace iniciándose en la superficie tisular y esto por la propia activación de la sangre. Un factor activa al otro y esa es una reacción en cadena. Al final, ¿qué vamos a tener? Que el 10 se transforma en 10 activo y este factor 10 activo transforma la protrombina en trombina. Es decir, el factor 2 lo transformamos en 2 activo. Y una vez que tengo la trombina ya presente, este factor 2 activo hace que el fibrinógeno, que es el factor que número 1, se transforme en la malla de fibrina. Y esto es lo que se denomina la vía común. Esta es la vía común, porque tanto por la vía extrínseca o por la vía intrínseca, finalmente lo que vamos a hacer es que el 10 se active y el 10 activo transforme la protrombina inactiva en trombina activa. Esta trombina lo que va a hacer es convertir el fibrinógeno inactivo en fibrina activa. Y ya cuando tenemos la malla de fibrina, ya se va a generar el trombo rojo. Entonces vean ustedes que tenemos la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. La vía común. Entonces recuerden, ¿la superficie endotelial permite que las plaquetas se adhieran? No. Es una superficie tromboresistente, siempre y cuando el endotelio esté sano. Pero si el endotelio se daña, lo que queda debajo es el subendotelio. ¿Y el subendotelio qué tiene? Colágeno. ¿Qué más tiene? Bombina. Y eso va a hacer que la plaqueta se adose. Esa plaqueta, en presencia de colágeno, se empieza a activar. Empieza a producir tromboxano, empieza a producir ADP, empieza a activar a otras plaquetas y ella misma se empieza a activar cada vez más para que finalmente exprese mi receptor 2B3A y empiece a entrelazarme con otra plaqueta activa y otra activa formando un trombo blanco plaquetario. Pero si mi trombo blanco no es lo suficiente para reparar el daño, tendré que llamar a mi cascada de coagulación. Y cuando llamo yo a la cascada de coagulación, lo que voy a conseguir es que la malla de fibrina, producto de la activación por la vía intrínseca y extrínseca, la malla de fibrina permita finalmente formar el trombo rojo. ¿Estamos? Pues vean ustedes, esto es lo que va a suceder. Cuando hay un traumatismo sanguíneo, el contacto con el subendotelio hace que toda esta cascada, el 12 pase a 12 activo, el 12 al 11, el 11 al 9, el 9 en presencia de calcio y del factor 8 hace que el factor 10 Stuart se active. Una vez que ya tengo el 10 activado, la protrombina se transforma en trombina y la trombina hace que el fibrinógeno se transforme en esa malla de fibrina. Esa malla de fibrina finalmente transforma el trombo blanco plaquetario en un trombo rojo. En un trombo rojo. Y esto es por la vía extrínseca. Tanto por la vía intrínseca como por la vía extrínseca finalmente vamos a tener el mismo proceso. Por eso es que hay una vía en común. ¿Estamos? ¿Cómo evaluamos tanto la vía extrínseca, la intrínseca o la vía en común? Pues a través del tiempo de protrombina yo puedo evaluar la vía extrínseca.
yo puedo evaluar a través del tiempo de tromboplastina parcial la vía intrínseca. Y en cambio, la vía común la puedo evaluar a través del tiempo de trombina. Entonces, de acuerdo a eso es que yo puedo ir evaluando ciertas características de la cascada de la coagulación. Entonces, vean ustedes que la coagulación de la sangre es un fenómeno por el cual se efectúa la transformación de la fase líquida a esta fase sólida de la sangre. Cuando este proceso sucede así, en un tubo experimental, pues uno habla de un coágulo. Y cuando ese proceso sucede a nivel de un vaso sanguíneo, se debe llamar trombo. En cuestión corriente, ustedes van a ver que ambos términos se pueden mezclar, pero no son correctos. Lo correcto es el trombo se forma dentro de un vaso y en cambio un coágulo se forma dentro de un tubo experimental, no se forma en un vaso. Pero eso en forma de punto de vista pues teórico. En la práctica combinamos ambos términos como si fueran iguales, pero no lo son. Pues bien, así como yo puedo formar un trombo, lo que puede pasar es que ese trombo crezca demasiado y me tape toda la arteria. Y si me tapa toda la arteria, la sangre no va a pasar. Y si no pasa la sangre, el tejido no recibe sangre. Y cuando no recibe sangre, ese tejido puede hacer un fenómeno de isquemia, falta de sangre, falta de irrigación, o finalmente puede morir. Y se muere ese tejido y se llama infarto. Entonces, si en nuestras arterias se forman trombos que cumplen una función de defensa, ese trombo también se puede convertir en un elemento nocivo. Si el trombo crece sin ningún control, me puede llevar a un infarto cardíaco, a un infarto cerebral. Entonces yo debo tener un mecanismo que me sirva de control. Así como existe el fenómeno de trombosis, debo tener mi antídoto, y esa es la antitrombosis. ¿Esta antitrombosis en qué consiste? En un sistema fibrinolítico. Pues bien, este sistema fibrinolítico se basa en querer destruir del trombo rojo lo que le sirve de sustento, y esa es la malla de fibrina. Entonces, si yo destruyo la fibrina, el trombo rojo ya no va a crecer, ya no me va a dar un infarto. ¿Está? Entonces, el sistema fibrinolítico lo que va a tratar de hacer es precisamente eso, destruir la malla de fibrina. Una vez formado, el coágulo debe desaparecer, ya que si se desprende de la pared vascular formaría un trombo que puede generar un mayor daño. Cuando se ha reparado ya la lesión y se ha detenido la hemorragia, lo que hay que hacer es que ese coágulo, ese trombo, no sigue estando ahí. Entonces tengo que lisarlo, tengo que destruirlo, y para eso es el sistema fibrinolítico. Entonces, para poder hacer eso, lo que yo tengo que hacer es transformar una sustancia que está en la sangre en forma inactiva y la tengo que activar. ¿Quién activa eso? Una sustancia que se llama activador del plasminógeno. ¿Por qué? Porque al activar el plasminógeno, vamos a ver lo que va a suceder. El elemento fundamental de este trombo rojo, cascada de coagulación, es la malla de fibrina. Así como yo puedo generar un trombo como un mecanismo de defensa, ese trombo no me puede hacer daño. Y yo me protejo evitando que ese trombo crezca demasiado. Y para eso que tengo una sustancia que se llama plasminógeno. El plasminógeno que está acá es como el fibrinógeno. No está activo, está inactivo. Tiene el fibrinógeno que activarse a fibrina. Bueno, el plasminógeno, que es el elemento importante para la fibrinolisis, está en esta forma. Plasminógeno es la forma inactiva y que está circulando en forma inactiva. Yo necesito transformarlo a su forma activa. Y de plasminógeno ahora se va a llamar plasmina. El otro nombre de la plasmina es fibrinolicina. ¿Qué significa fibrinolicina? Que lisa, que destruye la fibrina. Entonces, esta plasmina o fibrinolicina lo que va a hacer es actuar sobre el trombo rojo y le quito la malla de fibrina. Destruyo la fibrina, el trombo se deshace. Pero yo necesito transformar ese plasminógeno inactivo en plasmina, activo. Y el que activa eso es el activador del plasminógeno tisular. Así se llama, activador del plasminógeno tisular, o TPA. Activador del plasminógeno tisular. ¿Quién produce ese activador del plasminógeno? El tejido.
¿Qué tejido? El endotelio. ¿Qué endotelio? El sano. Si yo tengo una lesión en la pared endotelial y se forma un trombo, todo lo que está alrededor, que es endotelio sano, puede activar, puede producir este activador del plasminógeno, puede producir el TPA. O sea, si yo tengo un endotelio sano donde se ha producido un daño porque sacaron sangre, entró una aguja, dañó esa superficie endotelial, pero todo el resto del endotelio está sano, todo el resto ¿qué hace? Produce el TPA. Y al producir el TPA, puedo convertir el plasminógeno y activarlo a plasmina o fibrinolicina, y esa fibrinolicina hace que el trombo desaparezca. Pero ¿qué pasa si todo el endotelio donde se ha formado el trombo, todo ese endotelio está enfermo? Ya no voy a producir TPA. Y cuando ese endotelio enfermo se rompa, se va a producir un trombo. Y ese trombo va a crecer y nos puede llevar a un infarto cardíaco, un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestro sistema fibrinolítico funcionante. ¿Por qué? Porque nos falta el TPA. ¿Y por qué nos falta TPA? Porque todo el endotelio se ha enfermado, por ejemplo, por aterosclerosis. Y por eso es que una persona con aterosclerosis tiene un infarto. ¿Por qué? Porque forma trombos, pero no los puedo controlar. Entonces vean ustedes, esto es un mecanismo de defensa, sí, que los sanos lo podemos tener, pero conforme avancemos y nuestras arterias se enfermen, conforme el endotelio se dañe, ya no va a producir el TPA, y si no tenemos el TPA, por más plasminógeno que tengamos, no va a funcionar. ¿Qué va a pasar? Si aparece un trombo en una arteria, nos puede dar un infarto. Entonces, hay que entender lo fisiológico para después aprender lo patológico. Entonces, ¿quiénes son los factores que van a evitar que estos trombos crezcan? Uno es el sistema fibrinolítico, que es el más importante, pero hay otros. La proteína S. ¿Qué hace la proteína S? Lo que hace la proteína S es activar a la proteína C. La proteína C, generalmente, una vez que es activado por la proteína S, puede inactivar a los factores 5, a los factores 7. ¿Estamos? Entonces vean ustedes cómo la proteína C tiene que ser activada por esa proteína S. Y una vez que la proteína C está activada, yo puedo, los factores de la coagulación que ya están activos, los puedo inactivar. ¿A cuáles? Al factor 5, al factor 7. Después tenemos otro elemento, la antitrombina 3. ¿Qué va a hacer la antitrombina 3? ¿Inactivar a quién? A la trombina. Y si yo inactivo a la trombina, no puedo transformar fibrinógeno en fibrina. ¿Estamos? Después tenemos el inhibidor del factor tisular y otros elementos como la antiplasmina. Entonces, si nosotros tenemos nuestra cascada de la coagulación que hemos visto, pues lo que podemos decir es que el factor tisular que activa toda esta cascada puede ser bloqueado por ese inhibidor. Tengo mecanismos para contrarrestar este fenómeno. Si yo generé trombina, yo puedo bloquear a esa trombina, sí, la puedo inactivar a través de mi antitrombina 3. Puedo hacer a través de mi antitrombina 3. Y también yo puedo, a través de la proteína S, que activa esta proteína C que está allí, la activo, y esa es la que puede actuar sobre los factores 5 y sobre el factor. Entonces vean ustedes que si bien nosotros tenemos un fenómeno de trombosis que nos ayuda para el fenómeno de hemostasia, tenemos todo un sistema guardián que puede actuar sobre la cascada de la coagulación o podemos actuar a nivel fibrinolítico. Son mecanismos de defensa, por eso es que esto es una balanza. Por un lado puedo generar trombosis que me ayuda para ciertas circunstancias, pero también puedo generar todo un fenómeno antitrombótico, que es precisamente regulado por un sistema fibrinolítico o por la presencia de la proteína C, la S que activa la proteína C. Tenemos a la antitrombina 3, tenemos al inhibidor del factor tisular y otros que pueden actuar contrarrestando precisamente el fenómeno de la hemostasia. Entonces, en toda esta cascada que hemos visto que nos ayuda, ese trombo puede de repente crecer demasiado y ocasionarnos problemas. ¿Qué debemos hacer? Pues tenemos que contrarrestar en determinado momento a través de factores que hacen todo lo contrario. Bien, entonces de esa manera lo que hemos visto es que los fenómenos de hemostasias y trombosis son dos fenómenos complementarios.
Cada uno cumple su función y se complementa. ¿De qué va a depender estos fenómenos de hemostasias y de trombosis? Van a depender de las plaquetas, del endotelio, de la cascada de la coagulación y de un sistema fibrinolítico, los cuales están totalmente unos con otros interrelacionados. ¿Estamos? Entonces, de esa manera pues hemos visto todo lo que es el fenómeno plaquetario, la cascada de la coagulación y el sistema fibrinolítico. Bien, nos vemos el día viernes con la siguiente clase de teoría.